Muy buenas noches, amigos y amigas, bienvenidos a su programa Senda de Vida. Nuestra hermana Yesenia Ortega se encuentra de vacaciones, pero mientras se reintegra el programa les estaré acompañando. Mi nombre es Tatiana Mina Cortés y hoy estaremos tratando un tema muy interesante: cuando un gobernante es soberbio. Para ello, hemos invitado al pastor Dr. Miguel Sánchez Pazmiño, pastor de la Iglesia Evangélica Cristiana Jehová es mi justicia, que pertenece al ministerio Cristo Gobernará las Naciones. Pastor Sánchez, muy buenas noches y bienvenido. Buenas noches, muy amable, gracias por esta invitación para compartir conceptos y preceptos de la palabra de nuestro Dios, lo cual nos va a edificar, nos va a consolar y nos va a dar una pauta de cómo debemos conducirnos el día que algún momento nos toque dirigir una nación, un estado o una ciudad. Muchas gracias por la invitación. Amén, así es. Para ello, antes de entrar a fondo al tema, pastor, nosotros hemos preguntado a nuestros televidentes, ¿qué es la soberbia? Quiero invitarle a ver las opiniones de nuestros televidentes para luego entrar más de lleno al tema. Muchas gracias. Veamos. La soberbia es un tremendo defecto del alma humana. La persona no escucha lo bueno que los demás le quieren decir. Es más, se burla de lo bueno y ama lo malo. Es una persona rebelde que toma las cosas a burla. La soberbia, a mi manera de entender e interpretar, es fácilmente describirla como una persona que no desconoce completamente ese aspecto de la sensibilidad que lo lleva a todo ser humano, y desde luego lo obliga a no ser persona condescendiente, respetable de los demás, y más que todo, principalmente, amar al prójimo como a sí mismo. Para mí la soberbia es algo negativo en una persona, porque si una persona es soberbia, actúa mal ante el resto de las personas, es decir, que no tiene un acercamiento humanista, de un trato en que se debe de actuar con dulzura, con diálogo, pero no con diatribas, ni con insultos, ni con ningún tipo de injuria en que le cause daño a la persona interlocutora. Ya hemos visto muchas de las respuestas de nuestros televidentes acerca de qué es la soberbia. Pastor, el tema en esta noche ha sido un gobernante, cuando un gobernante es soberbio. Sabemos lo que es un gobernante, sabemos que son las autoridades que están en eminencia, pero ¿qué es la soberbia a la luz de la palabra de Dios? Bien, la soberbia es uno de los fenómenos que está azotando en estos momentos, al menos, a muchos mandatarios en este planeta. Vale recordar pues las noticias que nos traen los canales, los periódicos, y vemos con mucha tristeza cuando el gobernante, en lugar de convertirse en un servidor, quiere o pretende convertir a los habitantes en sus servidores. Por esa razón hemos tomado del libro de Segunda de Crónicas, capítulo 26, el ejemplo del rey Usías, un rey que comenzó siendo humilde, comenzó inicialmente haciendo la voluntad del Señor, pero más adelante, viéndose él fuerte, viendo que su ejército estaba consolidado, que su economía había crecido, que él también, respaldado por el Señor, había consolidado su imperio en Jerusalén, en Judá. Entonces este rey tomó la decisión, como dice la Biblia, cuando ya era fuerte,
su corazón se enalteció. ¿Pero para qué? Para su ruina, porque se rebeló contra Jehová, su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Imagínese usted un gobernante tomando el lugar de los sacerdotes, de la estirpe del sacerdote Aarón. Amén. Entonces, pastor, podríamos decir que cuando el corazón del hombre, más bien, o el corazón de las autoridades, se llena de soberbia, cuando éste se enaltece. Pero vamos a continuar más adelante tratando más acerca de este tema, pero antes de continuar nos vamos a un corte. No se mueva porque enseguida volvemos con más de Senda de Vida. Dejad que los niños vengan a mí, no los apartes. El reino del cielo les pertenece. Te digo la verdad, aquel que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Cuando recibimos a Cristo como Salvador, nos convertimos en hijos de Dios. ¿Has puesto tu fe en Él? Ya estamos de regreso con más de Senda de Vida y continuamos con el doctor Sánchez Pazmiño tratando este tema muy interesante, cuando un gobernante es soberbio. Pastor Sánchez, ¿cree usted que los gobernantes o las autoridades soberbias agradan a Dios? Retomando el asunto de acuerdo a la palabra de Dios, a 2 de Crónicas capítulo 26, este rey, que inicialmente era un hombre humilde, sencillo, modesto, cuando los sacerdotes le dijeron, no te corresponde a ti presentar ni quemar incienso en el altar del Señor, porque imagínense, siendo él un gobernante, un mandatario, era el presidente de Israel, él se enalteció, se llenó de ira. La Biblia dice textualmente que se llenó de ira y él entró a quemar el incienso. La ira es una de las obras de la carne. Dice Gálatas capítulo 5 verso 20, entre todas las obras de la carne que la ira repudia a Dios. El Señor no se agrada en un gobernante iracundo. El Señor se agrada en un gobernante manso, así como David. David gobernó 40 años conforme a la voluntad del Señor. Y por eso David tuvo los mejores y más altos honores de parte del Señor, porque donde quiera que David salía, el Señor le daba la victoria. Cuando el rey Usías se enalteció, se llenó de ira, blasfemó, ofendió, insultó y gritó a los sacerdotes, dice la Biblia, no lo digo yo, brotó en su frente la lepra. Y la lepra es juicio de Dios para todos aquellos que desobedecen y se levantan contra la suprema autoridad de nuestro Dios. Entonces, ¿qué vemos en la vida de este gobernante iracundo, soberbio, enaltecido y altivo? Vemos en él lo que Dios le desagrada. Dios no se agrada en la soberbia, en el orgullo, porque eso no es de él. Así también pues observamos que al brotarle la lepra, y la lepra es el juicio de Dios, él desecha a los leprosos. Y la lepra puede estar a veces no solamente en la piel, puede estar dentro del corazón. Y cuando la lepra está dentro del corazón se llama pecado. Y todo lo que haga un gobernante altivo, soberbio como este rey Usías, será siempre pecado y maldad. Amén, ya lo hemos escuchado. La lepra vino a consecuencia del
pecado a consecuencia de la soberbia de este rey, y ya hemos visto cómo la soberbia no le agrada para nada a nuestro Señor. Pastor, nosotros hemos hecho una segunda pregunta a nuestros televidentes y les hemos preguntado cuáles son las características o cuál es el comportamiento que tiene una autoridad que posee soberbia. Lo invito a que veamos el video para que luego comentemos algo al respecto. Bueno, gracias, veamos. Veamos. Una autoridad que es soberbia es una autoridad que no escucha a sus subalternos, que no mira sus necesidades, que no mira su deficiencia. En lo más mínimo trata de ayudarlos para que ellos puedan perfeccionarse en su trabajo. No sabe representarlos debidamente en sus necesidades y no sabe suplir sus deficiencias para que sean totalmente restablecidas y cubiertas. La característica de una autoridad soberbia es que desconoce todo punto de cordialidad. No sabe tratar con respeto a los demás, que es lo básico por representar una autoridad, que en todo lo contrario debe de ser una persona dinámica, afectiva y tratar con respeto a la comunidad que acude a sus servicios como autoridad. Para mí la característica de una persona soberbia es de una persona que no tiene un trato humanista, es decir, que piensa que a través de órdenes autoritarias piensa que alguien lo va a atender, y no es así, porque tiene que saber cómo se dirige a la persona que le está ordenando, a la persona que está bajo su mando, sin necesidad de despotricar ni maltratar, sino que con una dulzura, apegándose a los lineamientos de Cristo que dice amar al prójimo y saber cómo tratas al prójimo, o sea, en forma dulce. Ya estamos de regreso con más de Senda de Vida. Pastor, hemos escuchado muchas de las opiniones acerca de las características que tienen muchas de las autoridades cuando son soberbias. Actualmente, Pastor, vemos que sobre todo en la región de Latinoamérica existen muchas autoridades a las que hoy vemos con características de soberbias, de prepotencia. ¿Usted qué nos puede decir acerca de las características? ¿Cómo identificar que un hombre o que una autoridad en eminencia es una persona soberbia? Las características de la soberbia están manifiestas conforme la palabra del Señor, porque yo me respaldo en ella, no me arropo en ella, me amparo en ella, para poder ilustrarme e ilustrar a todos los televidentes acerca de un concepto muy natural: la soberbia. Es natural, le digo, porque cuando el hombre está en la carne, fácilmente se enoja. El Señor nos enseña por su preciosa y santa palabra: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre tu enojo. Y por esa razón es que el Señor, no desde ahora, desde el tiempo de Moisés, en el libro de Levítico enseña, cuando el hombre es soberbio, altivo, cuando él no permite ni admite una crítica, un comentario, una observación, como fue el caso de este rey Usías. No quiso atender cuando los sacerdotes le dijeron: no quemes incienso porque eso a ti no te corresponde. Entonces la Biblia dice en Levítico capítulo 26, verso 19: y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. La desobediencia entonces es matiz del orgullo, de la soberbia, de la altivez. Ese orgullo soberbio, altivo, casi siempre lo paga el pueblo o los gobernados. Cuando este pueblo también se aleja del Señor, deja de oír su palabra, deja de orar, deja de ayunar, deja de buscar el santo rostro del Señor. Por eso 2 Crónicas 7:14 nos dice:
si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, se humillare, orare y buscare mi rostro, entonces yo iré de los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Vaya a juzgar los que conocen de política o los que están involucrados en las políticas de muchos países en Latinoamérica, al que usted citaba. Bueno, aquí nosotros no venimos a juzgar hombres ni nombres, más bien al contrario. Éxodo 22:28 dice: no injuriarás a los jueces ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Pero es muy lamentable cuando el pueblo no conoce la palabra de Dios. Cuando el pueblo conoce la palabra de Dios, entonces difícilmente llega a errar. Isaías capítulo 5, verso 13 dice: mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Amén, así es. Escuchábamos al pastor, pues nosotros no estamos para juzgar a nuestras autoridades, sino por el contrario, para orar por ellos y para bendecirles en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pastor, usted citaba que nosotros como el pueblo de Dios debemos doblar nuestras rodillas y debemos orar para que sea el Señor cambiando, sanando nuestra tierra. Pero pastor, ¿qué consejo se le puede dar también a las autoridades que en estos momentos, quizás al escuchar el programa, se han identificado con algo de la soberbia? ¿Qué alternativa o cuál es la solución o la recomendación para que ellos puedan salir de la soberbia? Porque sabemos, pues, como usted lo decía, que los soberbios no agradan a Dios y que por el contrario el juicio de Dios cae sobre ellos. La Biblia enseña que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Para autoridades de todo el orbe latinoamericano, bueno, la recomendación de la palabra de Dios. Amén. Porque si yo le doy una recomendación, me van a decir a lo mejor usted no es un politólogo, o usted no es erudito de la política, o usted no es analista político. No lo soy, pero sí tengo la palabra de sabiduría. El Señor trató con un rey poderoso, Nabucodonosor, y por la soberbia lo mandó a comer hierba con los animales por 7 años. Y después de los 7 años que este hombre estuvo loco comiendo hierba, él dijo, Daniel capítulo 4 verso 37, ahora yo, Nabucodonosor, el rey de Babilonia, dice, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Amén. Interesante esa parte, pastor. Podríamos entonces concluir que para que la soberbia de nuestras vidas sea quitada, lo primero que debemos reconocer es que la autoridad en eminencia sobre nosotros es Dios, es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pastor, sabemos que en la iglesia que usted preside se desarrollan muchas actividades. Vamos a irnos a una pausa, pero enseguida retornamos con más para que nos diga cuáles son las actividades a desarrollar durante el transcurso de esta semana. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ya estamos de regreso con más de su programa Senda de Vida. Continuamos con este tema, cuando un gobernante es soberbio. Y para ello tenemos de invitado especial al doctor Miguel Sánchez Pazmiño. Doctor Sánchez, para concluir este tema tan importante,
suerte correría una autoridad si se enaltece contra la gloria de Dios? Mi amada hermana, esa pregunta, crea lo que me hace estremecer. Qué terrible que un gobernante de cualquier nación se enaltezca contra la eterna gloria, la suprema autoridad de nuestro Dios. La Biblia dice en el libro de Isaías, capítulo 40, verso 23, que el Señor convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. De tal forma que estas situaciones, aparte de ser muy preocupantes, bueno, a todos los que pretenden ser magistrados o primer mandatario de cualquier nación, tienen que meditar bien. Con el Señor nadie puede jugar, al Señor nadie lo puede postergar y su gloria nadie la puede menospreciar. Por eso es interesante, y gracias por la pregunta, amada hermana. Eso me lleva pues a mí también a hacer un llamado a nuestros coterráneos que están en este momento en la arena política, que están para candidatos. Piensen bien lo que van a hacer y lo que van a decir, porque el Señor dice que de toda palabra ociosa que habla en nuestras bocas seremos juzgados. Amén, ya lo hemos escuchado. Entonces nosotros no podemos, las autoridades en este caso no pueden por ningún concepto enaltecerse contra la gloria del Señor, porque sabemos que nuestro Dios no comparte su gloria con nadie. Pastor, me he deleitado escuchando acerca de este tema. Hoy en día vemos como muchas autoridades son soberbias, pero gracias a usted y gracias a la oportunidad que el Señor nos ha permitido, hoy hemos podido desarrollar este tema para que usted, amigo que se encuentra en casa, pueda orar por las autoridades, podamos juntos doblar nuestras rodillas. Sabemos que se avecina una campaña electoral y queremos que esas autoridades que nos gobiernen sean puestas por nuestro Señor, pero que bajo ningún concepto sus corazones se llene de orgullo o se llene de algo contra nuestro Señor, porque como ya lo escuchamos, al humilde Dios lo mira de cerca, pero al orgulloso el Señor le da la espalda y no lo respalda. Amén. Pastor, antes de concluir, queremos conocer cuáles han sido las actividades que se han desarrollado durante estas semanas, estos días en la congregación que usted preside. Nuestra iglesia está desarrollando unas marchas y las hemos realizado ya en 4 provincias. Vamos a la 5ª capital de provincia, porque nosotros nos sostenemos en lo que dice el Señor por su palabra. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le parezca. Esta situación que está pasando el Ecuador es una situación de mucha preocupación. El problema es estrictamente espiritual, no es político, no es económico, no es intelectual, no es filosófico, no es literario, es espiritual. El amor de muchos se ha apagado y la maldad ha crecido grandemente. Pastor, para nuestros televidentes que nos escuchan y deseen asistir al ministerio de la iglesia que usted preside, Jehová es mi justicia, ¿cuáles son las direcciones para que ellos puedan asistir y cuáles son los horarios de reuniones? Nuestra iglesia central está ubicada en Los Ríos 5008, entre Ocónnoros y Francisco Segura, y tenemos cultos todos los días de lunes a sábado a partir de las 7:30 de la noche. El día domingo es la escuela dominical a las 10 de la mañana y a las 12 del día el culto devocional de todos los domingos. Son las actividades.
Amén, ya lo escucharon. Entonces, para que ustedes puedan acercarse y si tienen alguna pregunta que hacerle al doctor Sánchez, pastor, ¿a qué número de teléfono pueden nuestros amigos comunicarse o a qué dirección electrónica le pueden enviar sus inquietudes para que usted les ayude con sus respuestas? Pues el correo nuestro es crisgob@hotmail.com o el teléfono convencional 442674 o nuestro celular 099-05-8026, ahora con otro número más agregado, el número 9, luego del 09. Y estaremos gustosos respondiendo con el respaldo bíblico, con la palabra de nuestro Dios. Ya lo escuchamos, pues entonces todas las inquietudes que ustedes tengan respecto de la palabra del Señor la pueden hacer llegar a nuestro pastor doctor Sánchez y él gustosamente les estará respondiendo. Pero les recuerdo que también si de repente la iglesia del pastor Jehová es mi justicia no se encuentra cerca, le presentamos otras alternativas. Se trata de la Iglesia Cristiana Evangélica Maranata, que se encuentra ubicada en Maldonado 810 y Lorenzo de Garaycoa. En esta congregación está pastoreada por el pastor Segundo Cuenca. Los horarios de reuniones allí son los días martes y los días viernes a las 19 horas. También le recordamos que usted puede asistir a la Iglesia Cristiana Evangélica Guayaquil Norte. Esta congregación está ubicada en la Ciudadela La Garzota, Avenida Agustín Freire y Manzana 32, Solar 10. Esta iglesia está pastoreada por el pastor José Zavala Vizcaíno. Usted puede asistir allí si se encuentra cerca del norte de la ciudad para que de esa manera no deje de congregarse. Recuerde que en la alimentación continua de la palabra del Señor estará su crecimiento espiritual. Esto fue su programa Senda de Vida, que llegó a ustedes gracias a la producción de Ava Exclusive Production. Con nosotros será hasta una próxima y que Dios los bendiga. Elohim Israel Adonai, Santo es el Señor.